que Pedro Castillo intentara dar un golpe de Estado o están reclamando la actuación del Congreso? Antes de entrar a tu pregunta, quisiera mencionar lo siguiente. La democracia en el Perú siempre ha sido una caricatura. Es decir, nunca ha tenido un mínimo de sustento en la realidad. Y no estoy hablando de la democracia como lo entendieron los padres teóricos de la democracia, que la democracia descansa en la justicia y en la libertad, y que el gobierno es del pueblo y para el pueblo. Eso, no estoy mencionando eso, simple y llanamente. En el caso concreto de Perú, la democracia se reduce a un día cada 5 años, porque al pueblo se le da la oportunidad de elegir un día, dar el voto, y prácticamente le están dando un cheque en blanco a los que controlan la vida económica, política del país para que gobiernen 5 años. Hagamos esa aclaración. Claro, es una democracia. ¿Qué sería lo que pasó con Castillo entonces en las últimas elecciones? También le dieron un cheque en blanco y de ahí vienen quizás también esas denuncias de corrupción. Pero ahí vamos, nuevamente vuelvo. La pregunta es, ¿cómo llega Pedro Castillo? Y la gran sorpresa es, nuevamente, ¿cómo se pudo mantener 20 meses? Porque Pedro Castillo y su gobierno, lo que dice el amigo, representaba los intereses de los más pobres, de los desposeídos, de la gente más humilde, de la gente minguneada que nunca ha sido vista por este sector de la oligarquía lumpen, de la burguesía lumpen que gobierna el Perú, y prácticamente los medios de comunicación masiva mañana, tarde y noche enfilaron en contra de él, especialmente el Comercio y la República. Y quizás por eso se quedó solo ese día de su mensaje, ¿no? Permítame continuar. El poder económico estaba en contra. El medio de comunicación estaba en contra. La Iglesia Católica estaba en contra. Tienes todo el panorama, es como un intruso que ha llegado al gobierno y está cercado por estos poderes. Solamente tenía el gobierno. Estados Unidos estaba de acuerdo con él, pero sabemos que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Las Fuerzas Armadas estuvieron expectantes a ver qué pasa. El Parlamento, que es la expresión más clara de estos sectores dominantes, en todo momento lo vacaron. ¿Cuántos ministros? 80. Bueno, no creo que 80, creo que fueron 40. ¿Cómo vas a gobernar si tienes todo el poder en contra? Con esto no quiero decir nuevamente que no han tenido una serie de problemas o incapacidades en no entender, organizar al pueblo. Y termino diciéndote esto. La gente que lo apoya es la misma gente que está queriendo desde los años 60, 70, 80 que ese país cambie. Claro. Julio, ese país tiene que cambiar. Julio, entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, estos antecedentes y que bueno, que Pedro Castillo realmente en estos meses que le tocó gobernar estaba cercado por los distintos poderes. Pero me gustaría preguntarte y saber sí o no, para ti, ¿qué fue lo que pasó ese miércoles? ¿Fue un golpe de Estado lo que hizo Pedro Castillo al intentar cerrar el Congreso? Sin ir a los antecedentes. ¿Qué fue para ti eso? Es que decir eso, sí o no, es una... O sea, pero cuando haces un análisis no puedes estar... ¿El Congreso? Te digo concretamente, si la mayoría de la población en el Perú quería que lo cierren el Congreso, está bien que lo cierren. ¿Por qué? ¿El cuánto por ciento de la población apoya al Congreso? Solo el 4%. Entonces, claro. ¿a quién representa ese Congreso? Claro. No representa a nadie, si solo es el 4%. Sí, ¿a nombre de quién hablan? Pero entonces habría que llamar a la elección de una constituyente para cambiar la Constitución. Lo quería hacer y todo. Era lo que proponía. Era imposible, pero no lo dejaban. No, pero hablamos de él como presidente. En ese momento que sale él a dar ese mensaje, ¿contaba con el apoyo suficiente para cerrar el Congreso del país? Pero vamos, precisamente, tenemos que buscar algún nivel de explicación desde algún tiempo atrás. En principio, la gran pregunta para mí es, ¿cómo Pedro Castillo y el grupo que lo llevó a ser presidente, cómo ganaron las elecciones en Perú? Porque si conocemos la sociedad peruana, es una sociedad, especialmente las clases dominantes, los que controlan ese país, es una sociedad clasista, racista y culturalista. Además de ese sector que controla el Estado, controla el poder económico, controla las Fuerzas Armadas, controla los medios de comunicación, controla el poder judicial y por lo tanto controlaba también el Parlamento
y tenía la venia del extranjero, o tiene la venia del extranjero, especialmente de los Estados Unidos. Entonces, cuando Pedro Castillo y el grupo que lo lleva al gobierno, entonces diferenciamos claramente lo que es poder y lo que es gobierno. Claro. Simplemente es un gobierno que tiene todo en contra, absolutamente todo en contra. ¿Y eso que hizo Castillo el miércoles 7 de diciembre fue para defenderse o fue más bien desesperación porque sabía que lo iban a destituir finalmente el Congreso? No hay información. Lo que podríamos hacer nosotros es especular. Exacto. Lo que podríamos es especular. Y yo pienso que en ese caso concreto que tú mencionas hubo algo así como una trama, en el sentido que le ofrecieron apoyo, especialmente, hablemos en Perú concretamente, el rol que juegan las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es clave y fundamental. La historia política de Perú está íntimamente ligada al rol de las Fuerzas Armadas. Es posible que ellos lo hayan ofrecido, el apoyo, pero fue una trampa. Él cayó en la trampa y, en resumidas cuentas, terminó en lo que terminó porque el Parlamento, ya lo dijo acá el amigo periodista, han venido trabajando desde antes que Pedro Castillo sea presidente. Y ya estaban llamando a las Fuerzas Armadas para vacarlo. Nuevamente, insisto, en el caso concreto peruano, la democracia siempre ha sido una caricatura. Nunca ha funcionado con un mínimo de principios. Se ha reducido a dar la oportunidad al pueblo que vaya una vez cada 5 años a elegir su representante y se acabó. Porque si no, ¿cómo explicamos que el 70% de la población en Perú está en extrema pobreza? ¿Cómo explicamos qué ha hecho la democracia por los indígenas? ¿Qué ha hecho la democracia por los obreros? No ha hecho absolutamente nada en 200 años. Es decir, la democracia solamente es en el papel. La Constitución es el papel, la ley es en el papel, en los hechos concretos, reales. ¿Por qué la gran mayoría de la población ahora está pidiendo el cierre del Congreso? Una nueva Constitución. Claro. ¿Por qué? ¿Están locos? ¿O es porque ellos han aprendido que definitivamente ese país tiene que cambiar? Ese país plagado de clasismo, de racismo, estoy de acuerdo, tiene que cambiar. Tú estás hablando de los errores de la democracia en el Perú, pero paradójicamente, Julio, la embestida contra la embestida contra las instituciones que acabamos de ver fue parte de Pedro Castillo. No estamos hablando de otros gobiernos. Fue Pedro Castillo el que quiso, por ejemplo, cerrar el Congreso. Entonces, ¿cómo ves tú ese apoyo de los gobiernos o de algunos gobiernos de izquierda a Pedro Castillo, que embistió contra las instituciones democráticas del país? Pero la primera pregunta, ¿por qué se dio ese caso? Porque los otros gobiernos, como Toledo, como Alan García, simplemente eran gobiernos que pasaban exactamente a defender los intereses de esa gran burguesía lumpen que gobierna y que es dueña del Perú. Claro, pero si hablamos de la defensa de la democracia, porque es una democracia maltrecha la que ha tenido Perú todo el tiempo, y estamos hablando de un presidente progresista, ¿cómo explicas que ese presidente progresista intente cerrar una de las instituciones de la democracia? Bueno, pero porque un punto fundamental es ¿qué quiere el pueblo? ¿Quién es el soberano? ¿Son las instituciones anquilosadas? ¿Son las élites? ¿O es que las mayorías nacionales quieren el cambio de constitución? ¿Quieren el cierre del Congreso? ¿Organizar un nuevo Congreso? ¿Una nueva constitución? ¿Por qué? Porque esa constitución y ese parlamento no le representa. Tú acabas de decir que ese parlamento que lo ha vacado a Pedro Castillo solo representa el 4% del interés nacional. No, eso lo dijiste tú. No, tú lo acabas de decir. Se dice que es el 6, entre el 4 y el 6. ¿Qué demuestra eso? ¿A quién representa? Entonces, esa democracia representa a quién. Representa simple y llanamente a un pequeño grupo que históricamente ha dominado este país. De lo que se trata, en todo caso, es de refundar el país bajo nuevas formas democráticas, bajo nuevos principios. Sí, es muy interesante lo que exigen los manifestantes ahora. Es elecciones rápidas y no en el 2024. ¿Por qué? Porque la cifra que yo tengo son que 86% de los peruanos no confían en el Congreso, ¿no? Precisamente, o sea, estoy de acuerdo contigo a base de esa cifra.
Entonces, ¿qué quieren? ¿Cuál puede ser la solución? No decretar el estado de emergencia, como lo ha hecho la actual presidenta, sino hay que convocar elecciones para una constituyente y para un nuevo Congreso, pero rápido, Claro. porque para calmar los espíritus, porque de un lado sí tienes el poder que está concentrado y tienes el pueblo que quiere otra cosa, ¿no? Eso hay que aceptar.